Buenas noches, ¿cómo están? Espero que disfrutando el puente de este 19 de noviembre, el puente revolucionario. Muchas gracias a todos los que se estén sumando a esta transmisión en Facebook Live, aquí en la página de un servidor, Genaro Villamil, que ya ahora hoy estrenamos la página de Villamil Informa, también en Facebook Live. Era la página de nuestro blog Homo Zapping, ahora se va a llamar Villamil Informa. Los invito a sumarse, a participar, a comentarla, a compartirla. Y después, el próximo lunes 26 de noviembre, iniciamos transmisiones en la estación 620 de AM de la cadena Raza, aquí en la Ciudad de México y en varias partes del país, de 1 a 2. En fin, vamos a hacer una estrategia de medios convergentes que creo que es lo importante en estos momentos para poder estar comunicados con todos. Y también para que ustedes participen, agradezco mucho a Daniel de la Garza, a Félix Eduardo Rodríguez Santiago, a Jafet Pérez que están viendo, nos están saludando, a Norma Salazar Pérez, buenas noches, muchas gracias, a Miguel Alejandro Rivera, colaborador de Villamila Informa también, a Silvia Lira, a Olivia Velázquez, a Gilberto Dávalos. Les mando muchos saludos y un abrazo muy fuerte en esta semana de revoluciones. Y vaya que hay revoluciones. Derham piensa que es domingo, yo también pensaba que es domingo, pero el día de ayer domingo estuve yo en Tijuana. El sábado tuvimos una conferencia en el ex Palacio del Ayuntamiento de Tijuana. Vi a muchos amigos y compañeros de Baja California, y de Tijuana, en especial de Tijuana y de Mexicali, preocupados por esta ola de xenofobia, de mensajes de odio y de racismo que han circulado en las redes sociales y sobre todo en la comunidad de playas de Tijuana, que se siente invadida o afectada por el éxodo migrante. Afortunadamente, la marcha de ayer no rebasó las 200 personas. Evidentemente estaban muy agresivas, evidentemente se trata de núcleos de intolerancia, no sabemos, yo no lo sé, si financiados por grupos de Estados Unidos, porque sus mensajes son exactamente igual a los de Trump. Piensan que una caravana de personas en condiciones muy lamentables de vida y de salud son un ejército invasor y que ellos no tienen por qué cargar con la crisis de los migrantes. Es de un egoísmo tremendo y brutal en una ciudad que se ha formado de migrantes, que se ha forjado por migrantes y que son migrantes que cruzan de uno y del otro lado de la frontera. No digo que ellos tengan que resolver todo, pero insisto, el asunto del éxodo de los migrantes centroamericanos se trata de una crisis internacional, una crisis de desplazamientos forzados que van a continuar y que no puede solucionar solo México, sino que tiene que convocar a las Naciones Unidas y a los propios países centroamericanos. Y la hospitalidad de los mexicanos no tiene por qué pelearse ni sentirse agredida ni invadida. Estos son mensajes nada más de odio que alimentan el odio. En fin, muchas gracias a los que nos están viendo y los que está comentando. Me dicen la situación de los migrantes, por supuesto que es difícil, por supuesto que es un desafío, pero a los desafíos de este tamaño hay que verlos como una oportunidad de desarrollo, porque son gente joven, son gente que puede trabajar y que no hay que condenarlos ni generalizar por una o dos personas que hayan cometido algún delito, decir que 5.000 son delincuentes. Es el método clásico hitleriano de criminalizar a toda una comunidad. Muchas gracias por sus saludos. Me dice, pero el alcalde de Tijuana también está negativo y no apoya bien. El alcalde de Tijuana lo que viene es a conseguir dinero a la Ciudad de México, como lo hizo antes con los haitianos que llegaron a Tijuana, que se han integrado, en algunos casos se han integrado bien, en otros se han ido a otras partes, pero esto es el fenómeno multicultural que estamos viviendo y esto es el fenómeno de las migraciones que también se está volviendo global. ¿Por qué si nada más defendemos el capitalismo globalizado o la globalización de las mercancías no vamos a
defender condiciones humanas para quienes están saliendo de sus países de origen, que están realmente devastados, y devastados precisamente por la política de Estados Unidos en Centroamérica y en buena parte de América Latina. Es un gran desafío, como dice Alejandra. David Jauregui dice, es una quinta columna, que soy una quinta columnista. Porfirio Díaz, los bancos y las empresas mineras, ya no alcancé a ver todo lo que nos comentaron. Y bueno, aquí tenemos aquí lo de siempre, gente que sigue diciendo o reproduciendo mensajes de odio. Buenas noches, muchas gracias. Aquí están las meninas, está por aquí, bueno, aquí enfrente tengo a Anastasia, que en algún momento va a querer aparecer, y pues seguramente Tomás va a saltar como suele hacer para que nos vea desde su privilegiado balcón del librero. Eh, en fin, muchas gracias por sus comentarios, por sus opiniones. Vamos a seguir con el tema que planteé en este Facebook Live, en esta transmisión. El día de ayer, como si fuera parte de una serie de Netflix, y vaya que las coincidencias, no sé si hay coincidencias o una planeación del mundo del espectáculo muy bien planteada, pero justo cuando empieza el juicio del Chapo Guzmán en una corte de Nueva York, inicia en la plataforma de Netflix la serie de los narcos, que justamente habla sobre el origen, la génesis del cártel de Sinaloa. Ya he estado viendo la serie, a los que les gusten este tipo de docuficciones, porque hay mucho de ficción, pues vale la pena por la reconstrucción que hacen del inicio del cártel de Sinaloa y sus vínculos con la Dirección Federal de Seguridad y con la CIA, nada más y nada menos. O sea, los Estados Unidos no se pueden hacer guajes, ellos forman parte del problema. Quizá lo único que me genera cierta suspicacia es que una vez más la serie de Netflix quiere plantear a Quique Camarena, o el Kiki Camarena, el ex agente de la DEA, asesinado en los 80s y que generó toda esta crisis con Estados Unidos y con la DEA, pues como un héroe impoluto, el clásico héroe individual que se enfrenta a las estructuras de su país. En fin, esto no lo vamos a escuchar en el juicio del Chapo, porque bueno, el caso de Quique Camarena más bien se relaciona con, perdón por el estornudo, se relaciona más bien con Rafael Caro Quintero, que pues está libre desde hace ya un buen rato, de justamente liberado en este sexenio para la molestia de la DEA y para la molestia de Estados Unidos. En alguna época, en los 80s y 90s, el gran mito del narcopoder en México era Rafael Caro Quintero. Lo fue, un hombre carismático que se convierte en uno de los cultivadores más importantes de marihuana a nivel mundial. Cuando incendian el rancho Búfalo, pues empieza la venganza en contra de quienes pudieron haber participado. Después de su detención, de la detención de Rafael Caro Quintero y de la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, empieza la segunda generación del cártel de Sinaloa, la segunda gran generación contemporánea, a la cual pertenece el Chapo Guzmán, pertenece Ismael El Mayo Zambada, a quien él dice que es el verdadero líder, y justamente Jesús Zambada, el rey, el que está todavía testificando ante la Corte de Nueva York, y también a esa generación pertenece este personaje que el día de ayer falleció en el altiplano, así de manera súbita, Héctor Beltrán Leiva, Héctor Beltrán el H, uno de los tres hermanos Beltrán Leiva que formaron primero la Federación de Cárteles con el Chapo Guzmán y que controlaron buena parte del narcotráfico en Guerrero y en la Ciudad de México. A este grupo, a los Beltrán Leiva, pues pertenecía también la Barbie, como ustedes se acordarán de este personaje también lleno de misterio y supuestamente de un asunto mítico por su violencia y por su origen México-norteamericano. La muerte de Héctor Beltrán despierta suspicacias
porque Héctor Beltrán también pudo haber sido uno de los testigos en este juicio, o por lo menos alguien que sabe muchas cosas en México y de las relaciones de el cártel de Sinaloa y de de la gente del Chapo Guzmán con el poder militar, con el poder político y por supuesto con el poder mediático. Porque el propio Héctor Beltrán Leiva, y yo los invito a leer ahí un reportaje que reviví, que publicamos en la revista Proceso, cuando Héctor Beltrán Leiva fue detenido en San Miguel de Allende, pues la historia de cómo a través de Memo Ocaña, un hombre del espectáculo de Televisa, pues se grabaron telenovelas hasta en propiedades de Héctor Beltrán Leiva, es decir, no pueden decir o no se pueden excusar de que no sabían en esa época que Héctor Beltrán Leiva era uno de los personajes más significativos dentro del cártel de Sinaloa y dentro de la confederación que formó junto con el Chapo Guzmán. Aquí nada más para recordarles, eh, en el predio de Aureliano Rivera 17 en San Angelín, aquí en la Ciudad de México, donde fueron detenidos 11 sicarios de los Beltrán Leiva, se grabó la telenovela Cadenas de Amargura de Televisa. En 2009 se grabó la telenovela Rubí en el predio Farallón 304 de Jardines del Pedregal, justo donde vivió un sicario de los Beltrán, Eber Villafaña Martínez. Y bueno, pues el vínculo de este personaje Memo Ocaña con Beltrán Leiva y Televisa es digno de un guión de telenovela que ya en algún momento contaremos. Por lo menos la serie del Chapo Guzmán, la serie real, la que se está transmitiendo en vivo y en directo desde un juzgado de Nueva York, ha acaparado la atención de buena parte de los reporteros latinoamericanos, de los mexicanos, de algunos norteamericanos. No todos los medios norteamericanos le han estado dando la cobertura que se esperaba, pero evidentemente es una tentación este juicio, porque lo que todos están esperando son más revelaciones de lo que ya todos los mexicanos sabemos, de los vínculos entre el cártel y el poder político. Por ejemplo, el New York Times en español, la edición de este día, pronosticó que estaban esperando que Jesús Zambada, el testigo que actualmente está compareciendo, revele cómo le dio 6 millones de dólares en la campaña electoral al actual presidente Enrique Peña Nieto, al presidente saliente. Ya Zambada ha hecho una serie de revelaciones impresionantes sobre el nivel de ganancias que obtenían con el trasiego de drogas de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos. También ha hecho revelaciones sobre cómo corrompieron a un general en Guerrero con $250,000. Esto está muy bien relatado en la edición de este número de Proceso, que dice El juicio de El Chapo, los narcos en el escenario. Es un texto de mi colega Jesús Esquivel, un extraordinario reportero que además pues tiene muy buenos contactos con la DEA y sabe perfectamente por dónde pueden ir los asuntos de este juicio, que pues se va a volver un auténtico espectáculo. El reportaje retoma los 3 primeros días de las audiencias de El Chapo Guzmán y sobre todo de lo que está diciendo Jesús Zambada García, alias El Rey. Nada más para tener aquí un breve pincelada, una pincelada de lo que reveló Zambada. Dice, la fiscal le preguntó si alguna vez hizo un pago para sobornar a alguien a nombre del Chapo. Y él respondió, así es. A nombre del Chapo entregué dinero a autoridades militares, a grupos de operaciones especiales y en una ocasión a un general, dijo el Rey. ¿A cuál general?, le preguntó la fiscal. Al general Toledano. ¿En qué época? Aproximadamente en 2004, para un trabajo en la plaza de Guerrero que justamente controlaban los Beltrán Leiva. Ya tenemos aquí a la Tomasa. Tomasa, ella es una narcogatita muy informada, que aquí les manda saludos. La hermosa lirinegra Tomasa.
Dice también que a nombre del Chapo entregué al general $100,000 de parte de él, que me pidió saludar al general de parte de él y que le diera un abrazo también de su parte. El día de hoy, lunes 19 de noviembre, según la información que se ha difundido del juicio, el mismo Zambada, Jesús Zambada García, reveló que intentaron asesinar a Vasconcelos, a el ex titular del Asiedo, que pues estaba en contra, digamos, de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, cuando ya muchas autoridades militares y civiles habían recibido sobornos del cártel. Como recordarán, en 2008, en el avionazo de Juan Camilo Muriño, murió también José Luis Santiago, o Luis Santiago Vasconcelos, uno de los hombres más informados sobre la situación del narco en el país. ¿Verdad, Tomasa? ¿Tú qué dices a todo esto? Ella quiere hacer algunas revelaciones desde... ¿Tú crees que el cártel de Sinaloa también involucró a los felinos? No lo sabemos, pero ella por lo menos está aquí con nosotros, siempre al pendiente de sus comentarios. Me dice que estoy pendiente de que hable bien. Ella, en realidad, ella es mi apuntador. Vamos a ver en qué para, a qué zonas nos va a llevar este juicio, que realmente es un verdadero morbo. Curiosamente, los norteamericanos no están enjuiciando a los norteamericanos vinculados con el cártel de Sinaloa, los propios errores cometidos por la DEA y, por supuesto, el enorme tráfico de armas que ha beneficiado a la industria armamentista norteamericana y cuyo principal cliente también fue el cártel de Sinaloa. Que no se hagan los norteamericanos. Pero en fin, yo creo que aquí con este informante, como dice Adán Aro Valderas, este informante que es la negra Tomasa, vamos a tener muchas revelaciones en los próximos días. Me dice, apoyo a Tomasa, es la justiciera que combate la justicia. Gracias, José Guillermo Salazar País. Poncho PM, pobre México, puras ratas nos gobiernan, pero aquí están las negras Tomasas y también la Tacha que está aquí mirándome acuclillada, las que acabarán con las ratas. Vamos a hacer un ejército de gatitas y gatitos combatientes en la cuarta transformación. Tomasa nos manda saludos, claro. Y bueno, hablando de la cuarta transformación, no podemos dejar pasar que en esta semana el Senado de la República va a tener que discutir y aprobar o modificar, si es su caso, la ley de Administración Pública Federal. Es esta ley que reorganiza todo el aparato central del gobierno federal, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le quita muchas atribuciones a la Secretaría de Gobernación, como todas las relacionadas con la Secretaría de Seguridad Pública, que va a surgir, con Protección Civil, pero desgraciadamente le da otras que, desde mi punto de vista y desde varios especialistas de medios de comunicación y de derecho a la información, le da una atribución indebida a la Secretaría de Gobernación, a la futura Secretaría de Gobernación. Es muy lamentable que los diputados, sobre todo los de Morena, no se hayan fijado en lo que votaron. Votaron nada más y nada menos que, y aquí se los voy a leer para que no me digan que estoy hablando de oídas o de memoria, votaron una modificación en en el artículo que habla sobre las funciones de la Secretaría de Gobernación, que en el artículo, en el párrafo octavo dice: en el ámbito de su competencia, a la Secretaría de Gobernación le tocará elaborar o instrumentar la normatividad aplicable conforme a la Constitución en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información, administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo que dispone el Estado en radio y televisión. Y aquí viene lo más delicado: proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Dice proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que desde la Secretaría de Gobernación pretenden
proveer el servicio de los medios públicos en México, que ahora son medios gubernamentales. Es decir, que Canal 11, Canal 22, el IMER, Radio Educación y otras estaciones públicas dependan del arbitrio de la Secretaría de Gobernación. Esto es una abierta violación al artículo 6º constitucional que se aprobó durante este sexenio y que le dio a un sistema de radiodifusión pública, al SRP, las funciones que exactamente dicen en este párrafo. Entonces, ¿vamos hacia construir medios públicos o vamos al retroceso de dejar en la Secretaría de Gobernación, que es una secretaría política, el tema de los medios públicos? Realmente es muy grave, es un error que no creo que vaya a pasar de lejos o de ciegos en el Senado. Hay muchos senadores que ya están informados y que saben que esto es un retroceso. La cuarta transformación en términos de medios de comunicación debe incluir no solamente la posibilidad de este tipo de comunicación como el que tenemos nosotros, de impulsar pues una comunicación directa, con interacción a través de las redes sociales, sino fortalecer a los medios de radio y televisión abiertas, que son públicos, que viven del erario y que durante décadas han sido voceros del gobierno. Los medios públicos son los que viven del dinero público y el público es el que debe determinar o vigilar sus contenidos. Esto es lo que quería yo comentarles y me dice Meli Stabelt que ojalá y no pase en el Senado y porque efectivamente el tener el control desde la Secretaría de Gobernación implica censura. ¿No creen que sea un error? No, yo creo que hay una deliberada intención de querer dotarle a la Secretaría de Gobernación de estas funciones, pero esto va en contra de la Constitución y en contra de la lucha de muchos que votamos y que votaron por Morena y por Andrés Manuel López Obrador a favor de medios públicos autónomos. En fin, ya no quiero extenderme más porque ya Anastasia se durmió, ya ustedes están mandándome saludos de buenas noches y les mando un abrazo muy grande, muchas gracias, síganos en esta página, en la página de la revista Proceso, en Villamil Informa. Un abrazo, buenas noches.